Hola, buenas noches, bienvenidos a Packer Instructor, soy el Dr. Santos Acosta y vamos a seguir con el tema de transcripción. Seguimos con genética, el mundo de DNA, ¿no? Entonces en la transcripción vamos a usar el DNA como plantilla para hacer RNA. Los RNA más importante va a ser el tRNA, la transferencia, el ribosomal y el mensajero. Otros dos asociados es el heterogéneo nuclear y el pequeño nuclear. Estos dos son muy importantes en la producción del RNA mensajero. Más al rato vamos a ver cómo funcionan. Ok, ya hablamos de la DNA polimerasa. La RNA polimerasa es idéntico excepto que forma ribonucleótidos. Y en vez de timina vamos a tener uracilo. Todo lo demás va a ser igual. El adenina con el uracilo, la citosina con la guanina. Ok, entonces un RNA polimerasa que pasa va a reconocer algo que se llama un promotor en el DNA. Solo va a ser en una hebra del DNA. Entonces, por ejemplo, en el gen 1 va a ser la hebra de abajo, en el gen 2 va a ser también la hebra de abajo, pero en el gen 3 va a ser la hebra de arriba. Ya hablamos que toda la replicación siempre va a ser de 5' a 3'. También la transcripción es igual, va a ser siempre de 5' a 3', por eso de izquierda a derecha en las de abajo y de izquierda de derecha a izquierda en el de arriba, ¿no? Aparte también va a ser complementario y antiparalelo, igual que en la replicación, y se va a transcribir hasta que llegue a un terminador. Ya después de eso se separa y el RNA que se forma ya sirve su función. Ya esto ya va a depender de qué tipo de RNA que es. Primero vamos a hablar del RNA mensajero. Es el más importante. Este es el que va a codificar la secuencia de aminoácidos que van a producir las proteínas a nivel de la traducción. Pero primero hablar de la transcripción, ¿no? Ya hablamos que todo inicia a nivel del promotor. En nivel del promotor va a haber esto que se llama la caja Tata. Aquí es donde se va a unir la RNA polimerasa. Aparte se le tiene que unir una proteína sigma en el caso de las células procarióticas. Ya para empezar la transcripción. Primero se va a transcribir una zona que no codifica nada, que no traduce. No va a ser hasta esta región roja que va a formar la región que sí va a codificar la secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿por qué es importante esta zona? Porque aquí va a salir en el mRNA la secuencia de Shine-Dalgarno. Esta secuencia es la que las ribosomas van a reconocer en el RNA mensajero. Ahí es donde se van a unir y está justo antes del codón de inicio de la traducción, que siempre va a ser AUG. Okay, y esta transcripción va a seguir hasta que lleguemos al terminador. El terminador puede ser por dos razones. O se le une a una proteína Rho que se va a unir a la RNA polimerasa para que termine. O se va a formar este bucle. De repente se van a empezar a codificar un buen de guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina. Y se van a unir en esta forma, se va a enrollar, va a formar el bucle seguido por 6 a 8 uracilos. Esto significa que ya se va a desconectar nuestra RNA polimerasa y ya va a quedar el mRNA como tal. Ok, el RNA mensajero de procarióticos puede ser policistrónico o monocistrónico. ¿Qué queremos decir con cistrónico? Cistrónico en general nos está hablando de cuántos genes codifica cada RNA mensajero. En caso de que empiece el promotor, se codifique el primer gen y después hay un terminador después del primer gen, pues solo se codifica un gen, es monocistrónico. Pero en este caso que entre el promotor y el terminador va a haber 3 genes que cada uno codifica su propia proteína, vamos a llamar esta RNA mensajero policistrónico. Vamos a ver que antes de cada gen, en la región no traducida va a haber su secuencia de Shine-Dalgarno antes del AUG, ¿no? El AUG que va a ser el codón de inicio. Entonces secuencia de Shine-Dalgarno, AUG, secuencia de Shine-Dalgarno, AUG, secuencia de Shine-Dalgarno, AUG. Esto significa que 3 diferentes genes se van a producir en este RNA mensajero y se van a producir 3 diferentes proteínas. Entonces esa es la diferencia de un RNA mensajero policistrónico y uno monocistrónico. Ahora, las células eucarióticas se diferencian a las células procarióticas en que siempre van a ser monocistrónicas. Significa que siempre solo se va a codificar un gen. El promotor también tiene su propia caja Tata, que es timina, adenina, timina, adenina.
pero también va a haber una caja CAT, que es citosina, adenina, adenina, timina, ¿no? Ok, esto está a nivel del promotor. Ya después que se transcribe, tenemos la región no codificada. Vamos a tener algo que se llama exón y algo que se llaman intrones. Estos van a estar intercalados antes de que lleguemos al final, que va a tener una zona que va a tener adenina, adenina, uracilo, adenina, 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 ¿no? Son 2 adenina, 1 uracilo, 3 adenina, que va a decirle a la polimerasa de RNA que produzca muchas adeninas al final, que va a ser la cola de adenina, de poli A, ¿no? Y al principio, al extremo 5' vamos a ver que se va a unir la metilguanosina. ¿Por qué es importante esta metilguanosina en este extremo y en el extremo 3' esta cola poli A? Porque esto disminuye la probabilidad que se va a degradar la zona donde están los exones. Entonces protege como tal el gen. Entonces las células eucarióticas tienen más mecanismos de protección, ¿no? Okay. Ya hablamos que el RNA mensajero, dijimos que se asocia mucho al heterogéneo nuclear y al pequeño nuclear, snRNA y hnRNA. Todo el precursor del RNA mensajero también recibe el nombre de heterogéneo nuclear. Significa que mientras tiene intrones, se va a llamar RNA heterogéneo nuclear o RNA premensajero. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo juega su función el RNA pequeño nuclear, que es el sRNA? Pues este se une a una proteína y forman lo que se llaman la spliceosoma. La spliceosoma, ¿qué va a hacer? Se va a encargar de cortar los intrones, entonces separa los intrones y empalma los exones, que eso es el splicing. ¿Por qué es importante de sacar los intrones? Porque los intrones no codifican nada, solo son secuencias de DNA entre los exones. Los exones como tal son los que van a codificar las secuencias de aminoácidos, que al fin del día son lo que van a llevar a nuestra proteína. Entonces, queremos quitar los intrones, por eso necesitamos los spliceosomas que es conformado en parte por el snRNA. Entonces, a través del hnRNA y el snRNA, vamos a llegar al final del día a lo que nos importa, el RNA mensajero. El RNA mensajero como tal es la plantilla que usa la ribosoma para producir la secuencia de aminoácidos que nos lleva a la proteína. Al fin del día va a ser codificado por esta secuencia del primer exón y el segundo exón. AUG siempre va a ser el codón de inicio y UAG es uno de los codones para terminar la traducción. Vamos a hablar más de eso más adelante. Ahora, el corte en empalme. Ahí hablamos de una opción que solo se quitó un intrón y se empalmaron los 2 exones restantes. Pero no siempre es el caso. Hay muchos exones y hay muchos intrones en cada gen codificado en una célula eucariótica. ¿Qué quiere decir? Que podemos producir muchas diferentes secuencias de mRNA a partir de solo un gen. Entonces, aunque siempre son monosistrónicos, las células eucarióticas, a partir de este corte y empalme, un solo gen puede producir 4, 5, 6, 7 diferentes proteínas dependiendo cómo acomodas los exones. Pero siempre el primer exón tiene que iniciar con AUG, que es la codón de inicio, y al final tiene que haber un codón de terminación. UA es otro, ¿no? Ok, también vamos a hablar ahora del RNA. El RNA ribosomal como tal se encarga de la formación de las ribosomas. Casi todo el RNA ribosomal lo vamos a producir en el nucleolo por la polimerasa 1, en caso de las células eucarióticas, y pues solo una pequeña porción se produce por la RNA polimerasa 3, que la RNA polimerasa 3 es la principal productora de tRNA. Entonces aquí vamos a tener la ribosoma procariótica, que sabemos que la grande es 50S, la chiquita es 30S. Sabemos que el total no es una suma, es su característica de sedimentación. Ahí viene la S. Entonces al unirlas no significa que va a ser 80S. Cuando
se centrifuga, vamos a ver que tiene una característica combinada de 70S. Lo mismo para la ribosoma eucariótica, es poco más grande, la subunidad grande es 60S, la chica es 40S, pero cuando las combinas va a ser una subunidad de 80S, no es una suma como tal. Y aquí vemos, en caso de las células eucarióticas, que la mayoría, que la porción 28S, 5.8S, 18S, todo esto va a ser en el nucleolo. Solo las 5S, solo una pequeña parte de la ribosoma se va a producir afuera. Entonces, para fines prácticos, las ribosomas se producen en el nucleolo por la polimerasa RNA polimerasa tipo 1. Al final vamos a tener el tRNA. El tRNA tiene el trabajo importante de leer el RNA mensajero. El RNA mensajero sí es la plantilla. Se llaman codones, una secuencia de 3 bases. Se lee a través del anticodón. Ya es igualito que el complemento del DNA. Tiene que ser una secuencia complementaria. El anticodón al codón. Entonces, por ejemplo, si tenemos el AUG, que es el AU, que siempre es el codón de inicio, significa que en vez de una C aquí vamos a tener un uracilo. Si es una U abajo, vamos a tener una A. Y si es una G abajo, vamos a tener una C. Entonces, aquí tuviéramos el UAC, que sería el anticodón del codón de inicio, que ese siempre se une a una formilmetionina en caso de células procarióticas. En caso de nosotros, pues solo es una metionina. El tRNA, entonces, en conjunto con el rRNA, son lo más importante porque entre ellos dos pueden leer el RNA mensajero. En general, los 3 tipos de RNA sirven para la traducción, que es la conversión del mRNA a una secuencia de aminoácidos que va a ser la producción de una proteína. Como tal, eso sería todo por el día de hoy. Aquí vamos a ver un resumen. Vamos a ver que la RNA polimerasa solo hay una. Puede ser es una alfa 2 beta, beta prima. Mientras que las células eucarióticas van a tener 3, polimerasa 1, 2 y 3. La 1 en el nucleolo va a producir la mayoría del RNA ribosomal. La 2, que está en el nucleoplasma como tal, va a producir la mayoría del mRNA. El mensajero se produce por la 2 y ya nos dimos cuenta que el hnRNA y snRNA, su función principal también es producción de la mRNA. Y la 3 va a producir principalmente ese trébol que va a encargarse de leer el mRNA, que es el tRNA. Ahora hablamos que las procariotas van a requerir un proteína sigma y la caja tata en el promotor, mientras que las eucariotas van a necesitar la caja tata, el CAT, y también pueden necesitar el factor de transcripción 2D. Y también hablamos que en el extremo 5' para la protección se va a añadir el metilguanosina, ¿no? Y ya al final de la célula procariótica vemos que o podemos usar una proteína Rho o podemos usar este bucle raro que se va a formar entre las guaninas citocinas seguidos por 6 a 8 uracilos. Mientras que en la eucariótica, para terminar, no necesitamos nada, pero sí se va a formar una cadena de adenina de 100, 200 base para proteger esa final 3' de el mRNA de las células eucarióticas. Y al final, antibióticos que pueden funcionar contra la procariota, vamos a tener que la rifampicina, que se usa específicamente en tuberculosis, y también hay otra que al principio se usaba como antibiótico, que es la actinomicina D, pero es tan bueno también a dañar nuestras propias células, nuestras propias RNA polimerasa, que ahora se usa como un antineoplásico. Ahora sí, eso sería todo por el día de hoy. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube o Instagram. Muchas gracias.